El apóstol Pablo tiene que enfrentar una división que había en la iglesia de Corinto. ¿Saben cuál era la razón de esa división? Tenían sus ojos puestos en los hombres en lugar de tenerlos fijos en Cristo. Confiaban en la sabiduría de hombres, que interesantemente es exactamente el mismo problema que hay en la iglesia de hoy. Un grupo seguía a Pablo, y aquí tal vez predominaban los gentiles debido a que él era el apóstol a los gentiles. Otro grupo seguía a Apolos, el erudito orador, probablemente debido a que les encantaba su elocuencia al hablar. El tercer grupo, a lo mejor judíos, se inclinaban hacia Pedro, el apóstol a los judíos. Y el cuarto grupo trataba de demostrar que era más espiritual que el resto, diciendo que seguían solo a Cristo y rechazando a los líderes humanos. En otras palabras, en la iglesia de Corinto habían pablistas, apolistas, pedristas y también habían cristianos. Eso no podía y no puede pasar en el cuerpo de Cristo. Ya les explico por qué. Vamos al texto. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? La respuesta a esa pregunta es una paradoja: no y sí. No, porque el cuerpo de Cristo es uno. Cristo no puede estar dividido. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no puede estar dividida. Y sí, porque lo que sucede es que la iglesia es cada persona que fue bautizada o sumergida dentro del cuerpo de Cristo, y hoy muchos hombres y mujeres están dispersos en lugares que no deberían estar. Y de eso el Espíritu Santo de Dios se está encargando hoy. Hoy hay muchos hermanos en la fe que están siendo inquietados por el Espíritu de Dios sobre las cosas que están escuchando y sobre las cosas que están haciendo en sus respectivas congregaciones llamadas cristianas evangélicas. Pablo les dice que hablaran todos una misma cosa. El cristianismo de hoy no habla una misma cosa. Pablo les dice que no haya entre vosotros divisiones. En el cristianismo de hoy hay muchísimas divisiones. Pablo les dice: todos tienen que tener una misma mente y un mismo parecer. En el cristianismo de hoy no existe eso. Permítanme, les leo el verso 10 en otra versión. Sin embargo, hermanos, los llamo en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, a que se pongan de acuerdo en qué decir y no se dejen dividir en facciones. Ojo con eso, no se dejen dividir en facciones. En el texto original es la palabra schismata, que significa romper o rasgar, si no sean restaurados a tener una mente y un propósito en común. Me van a perdonar, pero esto no es lo que pasa en el cristianismo de hoy. Hoy tenemos una división vergonzosa y, repito, no conozco al primero que quiera asumir conmigo este gran problema. Si estás escuchando este video y estás dispuesto a asumir este problema conmigo, lo invito a que lo hagamos juntos, hermano. Jesús expresó de manera clara que sus discípulos tenían que ser uno, estar en una unidad que hiciera que el mundo creyera en él. Juan capítulo 17 del verso 20 al 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ahora comprenden un poco mejor por qué hoy es tan difícil que alguien escuche el Evangelio de Cristo? Muchas personas no saben en dónde van a hallar una sana enseñanza. Te voy a explicar por qué no puede haber división en asuntos doctrinales en la iglesia de Cristo. Aunque cuando yo he intentado asumir y enfrentar este problema con otros pastores y ministros, ellos simplemente se han lavado las manos diciendo algo que suena bonito, pero que no es escrituralmente correcto. Lo importante, dicen muchos, es que estemos de acuerdo en doctrinas fundamentales o en doctrinas primarias, aunque en las secundarias y terciarias no lo estemos. Siempre me he preguntado de dónde sacan ellos que hay doctrinas primarias y secundarias. Pablo nunca habló de eso. Pablo nunca dijo algo como eso. Todo lo contrario, lo acabamos de ver
en el texto de 1 Corintios. Pero vamos al ejemplo que es irrefutable. Nadie, absolutamente nadie, me puede refutar la verdad que les voy a representar a continuación. Si le preguntas a 4 pastores si sobre ellos está el Espíritu Santo, te van a decir que sí. Ahora le preguntas a esos 4 sobre un asunto doctrinal y lo más seguro es que entre esos 4 hayan diferencias muy profundas sobre esa misma doctrina. Eso no puede pasar por una razón simple. Quien inspiró la palabra es el Espíritu Santo de Dios. Y si ese espíritu está en los 4 tienen que explicar dicha doctrina de la misma forma. Es imposible que el Espíritu Santo les dé a unos una comprensión y a otros otra completamente contraria. Eso es lo que pasa hoy en el cristianismo y pocos le están prestando atención a eso. Dios es un Dios de orden y no es un Dios de confusión. La única diferencia que hay en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, según Pablo, es con respecto a los dones, no con doctrina. Es imposible, bíblicamente hablando, que dentro de la iglesia de Cristo unos hablen una cosa y otros otra completamente contraria. Y aquí es donde hay que darle una respuesta a este grave problema. ¿Por qué razón estamos metidos en este chicharrón tan grande? El 31 de octubre de 1517, un fraile católico llamado Martín Lutero se levantó a criticar a su iglesia exponiendo 95 tesis. 95 puntos en los cuales Lutero intenta refutar la iglesia católica. A esto es a lo que yo le llamo el caballo de Troya que le metieron a la verdadera iglesia de Cristo. Lutero es visto hoy por muchos cristianos como un hombre que se convirtió a Cristo y que a partir de él nació el cristianismo. Eso es realmente un mal chiste teológico que muchos se han tragado hoy. Algunas biografías serias de Lutero indican que jamás estuvo en el corazón de Lutero apartarse de la iglesia católica. Solo buscaba reformar algunas cosas que él creía estaban mal. Y realmente solo basta con ver algunos de sus puntos llamados tesis para darse cuenta que este hombre realmente jamás se convirtió a Cristo. Les leo algunas. Por ejemplo, la tesis 25 dice: el poder que el Papa tiene universalmente sobre el purgatorio, cualquier obispo o cura lo posee, en particular sobre su diócesis o su parroquia. Noten que él seguía creyendo en su Papa y seguía creyendo que había un purgatorio. La tesis 26 dice: muy bien procede el Papa al dar la remisión de las almas del purgatorio, no en virtud del poder de las llaves que no posee, sino por vida de la intercesión. Martín Lutero creía aún que había purgatorio. Por ejemplo, la tesis 47 dice: debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda librada a la propia voluntad y no constituye obligación. O sea, las indulgencias se pueden pagar, pero de manera voluntaria. Interesante. Ahora comprenden un poco mejor por qué les digo que la reforma es el caballo de Troya que le metieron al cristianismo. Sin contar que Lutero terminó odiando a los judíos. Dudo mucho de un hombre de Dios que odie al pueblo de Dios. La Iglesia Católica cobraba indulgencias para el perdón de los pecados. En otras palabras, le enseñaban a sus feligreses que el favor de Dios se compraba con dinero. Eso era romanismo. Ven y pacta con Dios por tu milagro. Ven y pacta con Dios por tu sanidad. Ven y pacta con Dios por un mejor empleo. Ven y pacta con Dios por la conversión de tu familia. Ven y pacta con Dios por tu casa. Ven y siembra en la iglesia 1 millón para que el Señor te lo multiplique, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, que caiga bajo maldición. Hermanos, ¿están comprendiendo el problema que hoy tenemos? Pero esperen un momento que hay más. Dentro del cristianismo contemporáneo hay muchas prácticas católicas disfrazadas de evangélicas. Por ejemplo, el catolicismo romano usaba o usa el agua bendita. Los cristianos ya no usan agua bendita, pero sí usan aceites para ungir casas, negocios, motos, echarle hasta el carro para que supuestamente el motor les dure más o no se roben el carro. El catolicismo romano tiene un papa, los cristianos tienen papas, o mejor dicho, papitas. La mayoría de cristianos hoy ven a sus pastores como si fuera el papa de ellos, al punto que vergonzosamente los llaman dizque mi padre espiritual.
Cuando Jesús estableció en Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Cuán hipócritas son? Critican a los católicos porque idolatran imágenes y ellos idolatran hombres. Eso es romanismo en el cristianismo de hoy. Este tipo de cristianos ven a su pastor como un ungido y creen todo lo que su ungido les enseña, sin comprobar, como los de Berea, si aquella enseñanza es correcta. Permítanme les digo algo, un pastor es un servidor de la iglesia. El pastor no tiene dos Espíritus Santos sobre él. El mismo Espíritu que está en él es el mismo Espíritu que está en toda la iglesia. Un pastor no está por encima de nadie en la iglesia. El pastor no es la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia es su cabeza y ese es Cristo. Todo cristiano es amado por el Padre, aceptado por el Hijo y habitado por el Espíritu. Todos somos real sacerdocio, nación santa. 1 de Pedro 2:9. No hay una casta sacerdotal. Los pastores no están en otro nivel. Si pensamos lo contrario, entonces manifestamos huellas de Roma en medio nuestro. Pero ¿por qué el cristianismo manifiesta huellas de Roma? Porque después de Lutero se levantaron más reformadores como Calvino, John Knox, Zwinglio y muchos más. De esa reforma fallida nació lo que ustedes conocen hoy como el denominacionalismo. Miremos qué es denominacionalismo para que comprendan un poco mejor el problema. Denominacionalismo es el término utilizado para describir la división o fragmentación de una religión en diferentes denominaciones o grupos. Se refiere a la práctica de crear diferentes grupos religiosos basados en distintas interpretaciones teológicas, prácticas litúrgicas o estructuras organizativas. ¿Van comprendiendo un poco cuál es el problema que el denominacionalismo le trajo a la Iglesia Real de Cristo? Vamos con el nombre de los problemas: Iglesia luterana, Iglesia presbiteriana, Iglesia anglicana, Iglesia episcopal, Iglesia pentecostal, Iglesia metodista, Iglesia cuadrangular, Iglesia bautista, Iglesia carismática, Iglesia unida, Asamblea de Dios, Cruzada Cristiana, Centro Misionero Bethesda, Alianza Misionera, Movimiento Misionero Mundial, etcétera, 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 y como se llame la suya, hermano. El problema con el denominacionalismo es que cada denominación tiene su propia declaración de fe y su propia doctrina. Algunas bíblicas, otras no. ¿Cuál de estas es la Iglesia de Cristo? Es mi pregunta y es la pregunta que te tenés que hacer vos. Quiero que se hagan una pregunta seria y responsable. ¿Cómo se llamaba la iglesia del primer siglo? Por ejemplo, ¿cómo se llamaba la iglesia en Roma? ¿Cómo se llamaba la iglesia que estaba en Corinto? ¿Cómo se llamaba la iglesia en Galacia, la iglesia en Éfeso? ¿Cómo se llamaba la iglesia en Filipos, en Colosas, en Tesalónica? ¿Cómo se llamaba esa iglesia? Tenés que preguntarte eso. Ninguna tenía ningún nombre. La iglesia de Cristo no es denominacional. Nunca tuvo un nombre. La iglesia de Cristo no es un nombre, es un recinto tampoco. Ni es un nombre, ni es un local, ni es un recinto, y tampoco es una organización humana religiosa. La iglesia de Cristo son personas que hoy por el Espíritu Santo están siendo llamadas e inquietadas a salir de ese error denominacional. Cuando miramos a la Biblia nos enseña algo muy interesante. La evidencia bíblica apunta a cada iglesia como autónoma, rindiendo cuentas directamente a Dios mismo. En el libro de los Hechos, donde leemos de los primeros viajes misioneros y el establecimiento de muchas iglesias, no hay ninguna indicación de una jerarquía de autoridad más allá de los ancianos de cada iglesia local. De hecho, cuando miramos las cartas a las 7 iglesias de Asia, cada carta iba dirigida a cada mensajero de cada iglesia, o sea, a cada hombre que estaba al frente de la misma. El problema es que cuando la era apostólica terminó, cuando la muerte de Juan, la iglesia paulatinamente comenzó a perder su fundamento hasta terminar en lo que hoy somos. Alguien dijo, si a una casa le dinamitamos los cimientos, necesariamente se derrumbará. Es una expresión muy interesante. Entonces hoy lo que tenemos son miles de denominaciones que se convirtieron en empresas religiosas porque así son manejadas. Hay sobre cada una un jefe supremo llamado pastor o apóstol de la misión, y de esa manera jamás se manejó la verdadera iglesia de Cristo. Si tú eres cristiano, si tú eres discípulo de Cristo,
es necesario que asumas este problema con toda rigurosidad y con toda sinceridad, porque este es un problema no de uno, este es un problema de todos los que hoy confesamos ser Iglesia de Cristo. Soy JL López y si te gustó este contenido te invito a que me sigas y me dejes tu comentario. Este fue un video más de verdad, doctrina y apología. Hasta la próxima.